Hola, muchas gracias, Nelson. ¿Qué tal? Bueno, soy Sergio Torres y vamos a ver un webinar enfocado a lo que es la tecnología blockchain y más concretamente a los casos de uso que están surgiendo en torno a esta tecnología ya no novedosa porque ya lleva unos años activa y contrastándose cada vez en más proyectos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué proyectos son los que más se están utilizando en blockchain? Con blockchain, perdón. Entonces, tanto a nivel público como a nivel privado, porque muchas veces conocemos lo que es blockchain, pero más enfocado a todo el ámbito de criptomonedas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, bueno, todas estas monedas que están surgiendo ahora mismo, pero luego también hay otros proyectos, de hecho, que es a lo que me dedico yo, a proyectos a nivel privado, que son muy interesantes y que poco a poco cada vez nos rodean más, que no sabemos que funcionan con tecnología blockchain, pero que efectivamente por detrás lo que mueve ese proyecto es una tecnología llevada al ámbito privado. Entonces, bueno, me quito un momento, ¿vale? Para ver yo también la presentación y lo primero que quería ver con vosotros, o que quería que conocieseis, es un poco mi background, porque, bueno, sobre todo es saber quién te está hablando, ¿no? A ver de dónde ha salido este tal Sergio. Bueno, como os decía, soy ingeniero informático y, bueno, yo comencé en el mundo de la consultoría, en concreto mucho con una herramienta que se llama Remedy. No sé si la conoceréis, una herramienta de ticketing, ¿vale? Lo tienen muchas empresas grandes y al final, pues con temas de informes, con temas de elaboración de KPIs y, bueno, tratando datos en base a estas herramientas de ticketing. No me gustó mucho y ¿qué decidí? Pues enfocar toda mi carrera profesional al mundo Big Data. Yo, bueno, hice un máster de Big Data y Business Analytics y ahí fue cuando cambié ya a trabajar de consultor Big Data Junior y vi que me faltaba más conocimiento y me hice un segundo máster de arquitectura Big Data. Ese creo que fue un poco el que me cambió el chip o me cambió un poco el perfil en cuanto a conocimientos informáticos, ¿vale? Ahora veréis por qué. De casualidad, por allá 2016, 2017, me comentaron que era aquello del blockchain, pero de casualidad, pues de una conversación, una simple conversación. Entonces empecé a investigar por mi cuenta, a ver qué era eso, qué era eso. Me comentaron algo de que se llamaba Ethereum, que yo no lo llegaba a comprender. Me dijeron, pues métete aquí, revisa esto, mira lo otro. Y la verdad que en 3 meses, por mi cuenta, empecé a revisar qué era Ethereum, qué era Bitcoin, qué se podía hacer con el intercambio de bitcoins, que esto se podía cambiar por dinero. Había algunas webs que te lo intercambiaban, otras que tenías que mandar una transacción a nivel internacional para que te lo cambiasen por bitcoin. Algo muy oscuro que fui, bueno, desempaquetando, fui estudiando y fui formándome por mi propia cuenta. Entonces, me gustó tanto la tecnología en esos 3, 4 meses que me puse a estudiarla, que la primera oferta de trabajo que vi, que solo había una, pues me inscribí. Ahí donde veis Blocknative, ahí abajo, fue la primera empresa en la que estuve con blockchain, creo que en 2017, 2018, y comenzó mi carrera profesional con blockchain. Entonces, yo había estudiado algo nuevo que se llamaba Hyperledger, algo también que llamaban Ethereum y que podías guardar smart contracts, y bueno, sí que metí algo de dinero a Bitcoin en Ethereum, pero bueno, poco. Entonces, por aquel entonces nadie hablaba de la tecnología blockchain. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, pues hicimos una comunidad aquí en España que la llamamos Blockchain for Developers y lo que hacíamos era explicar lo que era la tecnología gratuitamente, como un webinar. Lo hacíamos de manera presencial, bueno, nos sponsorizaban diferentes marcas y bueno, estaba la verdad que muy bien. Entonces, como éramos los primeros que hablábamos de la tecnología por aquel entonces, bueno, pues poco a poco surgieron los cursos, surgieron los másters, lo veis ahí en la línea de arriba, y al final, bueno, pues recientemente hemos publicado un libro en la editorial O'Reilly Media Books que
habla, bueno, es como la Biblia de Hyperledger Fabric. Lo podéis buscar en O'Reilly Media, ¿vale? Es la nueva versión de Hyperledger Fabric, pues hemos escrito un libro con varias personas, la verdad que muy referentes en lo que es el ecosistema a nivel internacional de Hyperledger, y ahí está, bueno, mi granito de arena en lo que es el blockchain. Y bueno, después de Blocknative, en la que hacíamos consultoría, ahora veréis qué hacíamos por aquel entonces, para que veáis los proyectos que ya se hacían. Después de Blocknative me pasé a una empresa que también vais a ver los productos para que también, bueno, los casos de uso que vamos a hablar hoy, os voy a hablar casos de uso que he hecho yo o que estoy trabajando en ellos, para que conozcáis de verdad pues, proyectos que todavía se llevan a cabo y que siguen vivos desde 2018 con tecnología blockchain. Entonces, me pasé de una consultora como era Blocknative a Signeblock, una empresa que se basaba en crear certificados digitales, en imprimir títulos universitarios, bueno, ciertos documentos con valor, ¿vale? Con una capa de seguridad tanto física como digital. Y el último salto que he dado, que la verdad ahora estoy llevando proyectos de trazabilidad en Telefónica, la supply chain diferentes supply chains que tenemos con tecnología blockchain es en Telefónica, bueno, que la conoceréis y la verdad que bueno, es la blockchain más grande privada que he visto en mi vida y la verdad que son proyectos bastante grandes e internacionales, ¿vale? Con proyectos con envergadura a nivel privado. Entonces, bueno, antes de hablar de proyectos concretos o de casos de uso concretos, os voy a comentar un poco la experiencia que veía yo cuando estaba en este mundo Big Data de qué hacíamos con los datos, qué hacían en los proyectos de TI, en proyectos Big Data, en los que tratábamos datos, los cogíamos de diferentes orígenes, los volcábamos en otros destinos de datos también de la misma empresa o de otra empresa. Estos datos que se analizaban para un data science, bueno, pues llegábamos a la conclusión que incluso en la misma empresa, departamentos diferentes tenían valores diferentes para un mismo KPI. ¿Vale? Igual, imaginaros, el KPI de ventas por mes. Bueno, pues igual en un departamento era diferente que en otro. ¿Y eso por qué? Porque cada departamento, cada empresa habla de su propio dato. ¿Vale? Cada empresa, o cada departamento, cada sección tiene su propio repositorio de datos, tiene su propia manera de funcionar y así su manera de interpretar el dato. ¿Esto que resulta al final? En proyectos de integración de un sistema contra otro sistema, de esta base de datos, volcar estos datos a otro sitio. Al final se produce un desgobierno del dato tremendo. ¿Y en qué termina esto? Pues al final en mucho tiempo de mucha integración y de mucho tratamiento de datos. Yo lo enfoco mucho al dato, como estáis viendo. Lo enfoco mucho a proyectos de verdad de TI, los proyectos que de verdad estoy viendo en el día a día. Porque de proyectos de criptomonedas hay que valgan la pena y 200. No hay tampoco monedas que muestren algo diferencial con respecto a la otra, sino que son prácticamente casi todas iguales, salvo que cambian en ciertas ejecuciones o ciertos consensos o ciertas velocidades que hacen diferente una moneda de otra. Pero al final el concepto es el mismo, tener una moneda digital. En los proyectos que os hablo de blockchain, lo que haces es optimizar procesos como el que os hablo. Por ejemplo, procesos en los que hay que compartir un dato, blockchain, ¿qué hace? Blockchain lo que hace es que todos hablen sobre el mismo dato en tiempo real de una manera compartida y securizada. Esto que os hablo de securizar la información, es además una de las piezas clave en todos los proyectos con mayor envergadura, porque si yo estoy compartiendo el dato con otra empresa, lo que necesito es que esa información por lo menos vaya cifrada o esté encriptada. Bueno, pues la mayoría de las blockchains, por no decir todas, es cómo almacena esa información, ¿vale? Mediante tecnología, mediante criptografía, ¿vale? Entonces, ¿por qué aparece ahí un libro que comparten todas las empresas? Bueno, pues porque los proyectos de blockchain privados lo llaman, en vez de blockchain, lo llaman DLT,
que es Distributed Ledger Technology. Tecnología de ledger distribuido. ¿Y qué es un ledger? Un ledger se traduce como libro mayor contable, ¿no? El libro donde apuntamos todas las cuentas de una empresa, pues sería algo parecido, ¿no? Si la empresa A inscribe un ingreso, pues todo el resto de empresas que leen de ese libro van a leer cuando se escriba esa nueva entrada contable, ¿no? Ese nuevo ingreso. Bueno, pues con blockchain, con estos proyectos privados, se busca esto, optimizar procesos en los que el compartir el dato supone una ventaja para el resto de participantes. Evidentemente, cadenas logísticas, pues las que más se puede aplicar todos estos proyectos. En proyectos donde se almacena un dato y permanezca inmutable, también, porque una vez grabas esa información, ese registro en ese libro mayor contable, ya no se puede alterar, ya no se puede eliminar. También importante en este punto, que os he dicho de no se puede eliminar, que no se puede eliminar un dato, hay que tener cuidado a la hora de grabar datos personales. No se recomienda grabar datos personales en una blockchain, porque, por ejemplo, en Europa hay una ley que se llama GDPR, que es la Ley de Protección de Datos, en la que hay una cláusula muy específica que es el derecho al olvido, que es que un usuario puede obligar o puede pedir que se borren todos sus datos, ¿vale? Pues, o para que no te llamen para hacer ofertas, o para que no te manden mails tampoco para ofertar, o sea, por lo que sea, que no quiero que tengan mis datos. Bueno, si yo tuviese esos datos en una blockchain, no podría borrarlos, ¿vale? Así que cuidado dónde pongo el proyecto y con qué legislación está amparado ese proyecto, ¿vale? En cuanto a los datos personales. En cuanto a la seguridad, esto viene perfecto, porque la mayoría de lo que os comento de blockchains están todas securizadas. En cuanto a la capacidad de ejecutar código, esto viene heredado del concepto smart contract. Ese concepto smart contract viene de como dice la palabra, contrato inteligente. ¿Y eso qué es? Bueno, pues que yo defino una pieza de código y siempre se va a ejecutar para todos los participantes de la red. Siempre se va a ejecutar igual. Si yo pongo un smart contract que pongo 1 más 1, siempre que lo ejecute va a dar un 2. Para todos. ¿Vale? Nunca va a dar un 3, ni un 4, ni un 1, sino siempre va a dar un 2. ¿Vale? Por eso se dice que es código determinista. Un ejemplo muy sencillo. Pero ese smart contract que yo publico, que grabo en la red para que ejecute todo el mundo, ese smart contract siempre se ejecutará igual y permanecerá ahí en la red, ¿vale? Para que cualquier participante pueda ejecutarlo. Vale. Comentábamos la siguiente diapositiva. Entonces, ¿con qué finalidad se utiliza? Y además esto es muy curioso, porque lo que os comentaba, todos tenemos la visión de que el blockchain está casi basado solo en criptomonedas. Como veis ahí el símbolo del dólar a la izquierda. Pues curiosamente es de los proyectos que menos he visto pedir cuando estaba en consultoría o cuando he estado en las otras empresas. Proyectos de criptomonedas o de exchange. Prácticamente hubo una persona que vino a pedir crear un exchange y ya está. No estaba ni en una, bueno, en una ICO sí que estuve involucrado, nada, estuvimos haciendo un poco de consultoría, pero ya está. El resto de proyectos, como veis arriba y a la derecha, son, la verdad que la mayoría de proyectos de blockchain, o bien proyectos de identidad digital, o bien proyectos de trazabilidad. ¿Vale? Al final, ¿qué se busca con el check que tenéis ahí abajo? Confiar en el dato. Proyectos de identidad digital, ahora veremos cómo se están utilizando, pero es una manera de confirmar pues, usuarios o confirmar datos de usuarios en una red blockchain. ¿Vale? Ahora veremos cómo casa con lo que os comentaba antes de la GDPR, de las legislaciones. Y luego el proyecto core de las blockchains privadas, los proyectos de trazabilidad. ¿Vale? Ese log, esa
esos datos sobre un activo que estamos grabando sobre la blockchain para demostrar algún proceso o para optimizar algún cambio o que alguna de las empresas involucradas se beneficien de esos datos compartidos en tiempo real, son uno de los proyectos que más se están desarrollando y que yo ahora mismo, concretamente, por ejemplo, en Telefónica, son los que estamos implantando. Nos dan infinitud de beneficios, nos dan numerosos puntos de mejora, nos podemos llegar hasta optimizar la cadena logística de una manera que nunca habíamos podido y la verdad que todo esto con tecnología blockchain. Entonces, no penséis en el típico proyecto que ahora veremos de la trazabilidad de los alimentos, ¿vale? Eso es otro de los proyectos que se hacían mucho con blockchain en 2018, 2019, de, bueno, voy a trazar el origen del aceite de oliva o el origen del jamón que proviene del jabugo. Bueno, pues, vale, pues sí, al final me dices de dónde viene, me dices que está todo registrado con blockchain, pero bueno, eso es una manera de certificar esa información mediante tecnología blockchain. Muy bien. Pero bueno, al usuario final le va a dar un poco igual que esté sobre una blockchain o sobre una base de datos. Ese dato, ¿no? Ahí la potencia es que todos los actores que están en esa red grabando los datos, pues al final tengan un extra, ¿no? A la hora de grabar ese dato, se vean beneficiados o bien a la hora de explotar los datos que están grabando o bien el productor principal que pueda crear reglas en base a, pues, si llega el transporte tarde, si no tengo stock suficiente y tengo que hacer una predicción para llenar mis almacenes, o bien optimizar mis almacenes directamente, sabiendo todos los elementos que tengo en esa cadena logística, pues puedo llegar incluso a optimizar el espacio, ¿no? que tengo yo en mis centros logísticos. Bueno, muchos casos de uso dentro de ese proyecto. Entonces, sobre todo, estoy viendo dos tipos de proyecto, bien identidad digital o bien trazabilidad. Vale. ¿Qué se hace en España o con esta tecnología blockchain? Ahora veremos también otras iniciativas, porque esta que veis aquí de Alastria, esta sí que incluso ha sido un poco replicada a nivel internacional por otros tipos de redes, como por ejemplo LackChain, no sé si os sonará. Bueno, pues el concepto de Alastria surge creo que por allá, 2017, 2018. Me acuerdo cuando empezó que se promovía como una red blockchain a nivel nacional, ¿vale? Una red blockchain de empresas españolas. ¿Para qué? Bueno, pues en realidad todavía un poco no se sabe para qué, porque ¿qué sentido tiene que tres bancos estén grabando información en una misma red si luego son competidores? Pero bueno, fue un proyecto que, bajo mi punto de vista, tuvo una gran repercusión por aquel entonces y toda empresa que tenía su nodo ahí, bueno, pues salió un poco en la foto de, bueno, esta empresa pues ya está con un blockchain. Pero ¿qué proyecto tiene ahí metido? Ninguno. Pero bueno, tiene su nodo. Entonces, era un poco absurdo también el tener un nodo ahí porque pocos transaccionaban, pocos subían smart contract, aunque sí que había casos de uso, todo hay que decirlo. Pero bueno, se intentaron utilizar varias tecnologías, Quorum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Besu. Bueno, ahora en concreto la que se promovió con más potencia era Hyperledger Besu, que es un tipo de blockchain privada que casa muy bien, ¿vale? Que está muy centrado en casos de uso como el de Alastria. Entonces, ¿cuál es de verdad uno de los proyectos que tuvo sentido aquí en este ecosistema? Bueno, pues fue la identidad descentralizada. ¿Os acordáis que os enseñaba dos diapositivas antes que uno de los proyectos clave era la identidad digital? Bueno, pues Alastria es uno de los precursores de los estándares de identidad más conocidos en blockchain del mundo. ¿Vale? Se llama, bueno, el Alastria ID, lo podéis buscar en su web. De hecho, si os metéis en alastria.io, creo que es, veréis, bueno, diapositivas como esta, en la que proponen este estándar en el que se centra en que tú eres el dueño de tus datos y tú gestionas tu identidad como quieres. Entonces, ¿qué haces tú como usuario y como portador de tus datos? Bueno, pues llevas unos credenciales verificables, que puede ser tu DNI, que puede ser tu título universitario, que puede ser tu
test de COVID como que has dado negativo, tu vacuna de COVID como que ya tienes todas las dosis o las reglamentarias, y vas mostrando esas credenciales verificables que alguien que tenga que comprobarlas puede leerlas a través de tu móvil, a través de tu aplicación de Alastre ID. Entonces, todo esto por detrás funciona con tecnología blockchain y con tecnología móvil, evidentemente. Si no, no. Blockchain en sí es una caja negra, ¿vale? Entonces, hay que construir por encima pues, esa capa de aplicación, ¿no? Que permita interactuar con esos datos. Bueno, pues ese estándar en el que garantizas tus credenciales verificables se hace a través de este estándar de identidad. Pero a otro nivel, a nivel europeo, por ejemplo, a un nivel mayor, tenemos incluso otra infraestructura más potente, bajo mi punto de vista, que Alastria, que se llama EPSI. En los países creo que rodean al Caribe se llama LACChain, que también es otra iniciativa parecida a esta de Alastria o EPSI, pero enfocada a eso, a países cercanos al Caribe. No sé cuáles son en concreto, ¿vale? Pero pues, se puede buscar, porque la información está pública. Y en Europa tenemos se llama EPSI. ¿Vale? Esto es un concepto a nivel país, no a nivel empresa. Entonces, a nivel país, imaginaros, pues España tiene sus propios nodos, Francia tiene sus propios nodos, Bélgica sus propios nodos, y ahí se va grabando información de o bien ciudadanos, o bien documentación oficial, o bien, bueno, pues ciertos casos de uso que se ven beneficiados a través de la tecnología blockchain. ¿Cuáles son esos casos de uso que se están tratando pues con mayor dedicación? Bueno, pues estos 4, ¿vale? Se pusieron como 4 test en los que se fueron desarrollando, de hecho, creo que en países de prueba, en concreto el de los diplomas cayó en España, y el de los diplomas son los títulos universitarios, y en concreto la joya de la corona de todos estos proyectos es esa European Self-Sovereign Identity, que es la identidad soberana que proviene de la red de Alastria. Entonces, el estándar creado en Alastria, bueno, pues se ha heredado en esta red europea. Para que veáis lo potente que puede ser pionero en una cosa. Entonces, bajo mi punto de vista en blockchain, quedan muchas cosas todavía por inventar, muchas cosas por promover, y, claro, que el resto de redes o de proyectos adopten. En este en concreto, esa identidad que os comentaba en España se ha llevado a nivel europeo. No sé si en LACChain también se está implementando, no lo sé bien, pero se basa en eso, en que si yo voy con mi título universitario, que lo he cargado ahí en mi identidad soberana, voy con mi título universitario que he adquirido en España, me puedo ir a Holanda a estudiar un máster y puedo acreditar con mi título universitario que yo he estudiado en un país de la región de Europa y que tienen que aceptar los créditos. Bueno, pues ya el simple hecho del trámite burocrático físico me lo estoy ahorrando porque está todo digitalizado. Es, bueno, una manera de poner en juego las bondades del blockchain, ¿vale? En estos casos de uso. En concreto, el que veis ahí de diplomas, de títulos universitarios, es uno que trabajábamos mucho en Signeblock, porque además Signeblock proviene de una empresa más grande, que es la que imprime todos los títulos en España, títulos universitarios, y tiene una solución con blockchain bastante potente, ¿vale? Que certifica ese título con blockchain, y aparte, bueno, le añaden firma digital y tal, ahora lo veremos. Y la verdad que está muy bien conseguido, y me hacía mucha gracia porque muchas empresas se dedican a hacer ese proyecto sin en realidad tener los datos o sin tener la potestad de poder emitir el título digital, ¿no? Si hay una empresa que lo hace físicamente y de manera digital, cada un tercero es como que Sergio Torres os dé títulos en un PDF que es de Sergio, ¿no? Pero bueno, para que también veáis otros casos de uso, ¿vale? Estos que estáis viendo aquí están muy basados en esto que os decía al principio, en la identidad, ¿vale? En certificar algo, algún dato, algún documento, una identidad, ¿vale? Y basados en tecnología blockchain.
Otros proyectos que, por ejemplo, he trabajado, para que también sepáis mi experiencia, ¿vale? De proyectos blockchain. Esto es todo con blockchain privada, ¿vale? No con blockchain pública como Bitcoin o Ethereum. Estos son proyectos en los que desplegamos la blockchain en unos servidores y ahí guardamos la información. Este en concreto, bueno, pues hicimos un partnership con una empresa de ingeniería y lo que hicimos fue crear una blockchain para almacenar datos sobre la industria. Aquello que se llamaba Industria 4.0, bueno, pues pocos hablaban del blockchain y nosotros pues éramos unos de ellos. ¿Qué guardábamos aquí? Bueno, pues datos procedentes de las máquinas directamente. ¿Por qué guardábamos datos de las máquinas? De las máquinas de fabricación. Imaginaros, voy a fabricar un fármaco y lo que quiero hacer es registrar pues todo el proceso de fabricación para ver tanto el pH como la temperatura, como el posicionamiento cuando estoy repartiendo el fármaco, como no sé, fechas de caducidad en mis almacenes. Bueno, pues puedo tener un montón de datos que yo voy analizando o que puedo ir tratando mediante estos smart contracts en la blockchain. Entonces, a lo que iba, si yo meto un dato erróneo en la blockchain, lo que voy a tener posteriormente son datos erróneos. Entonces, si yo meto datos malos, voy a tener representación mala, voy a tener después una trazabilidad mala. Por eso, en este proyecto queríamos poner de manifiesto que éramos capaces de conectar las máquinas de fabricación directamente contra una blockchain. Entonces, lo que hicimos es que como no se puede saber de todo, bueno, pues que lo que hacíamos era, con esta empresa que veis aquí de Exingenieros, lo que hacíamos era utilizarlos a ellos para que extrajesen la señal de la máquina y nosotros poníamos la blockchain con los smart contracts para poder almacenar ese dato. Veo aquí una pregunta de Gloria que comenta, ¿qué diferencia hay entre blockchain pública y privada? Bueno, pues os comento. La blockchain pública es aquella blockchain en la que yo puedo poner un nodo, puedo operar en ella, puedo comprar un token, puedo crearme un wallet. Es decir, Bitcoin, por ejemplo, yo cojo el ordenador con el que estoy presentando, gratuitamente y de manera pública me bajo su software, así decirlo, el proyecto de GitHub, digo que es un nodo y se conecta a la red públicamente. Nadie me ha pedido nada, ni nadie, es que no han pedido ni permiso, directamente meto el nodo a la red. Con Ethereum, igual, yo me descargo el código de Ethereum de un nodo regular, lo meto a la red de Ethereum y ya estoy con una copia exacta de la blockchain en mi propio ordenador. Eso con todas estas blockchains públicas que conocemos. De la misma manera que me puedo crear un wallet de Bitcoin o un wallet de Ethereum con un programa directamente. En Ethereum, por ejemplo, con un plugin de navegador que se llama MetaMask, yo me conecto a la red de Ethereum y digo generar wallet. Me genero un wallet y ya puedo operar. ¿Alguien me ha pedido algo? No. Es todo público. Esa información es accesible desde cualquier punto que tengas internet, claro, y conexión a estas aplicaciones. En cambio, una blockchain privada es una red igual de nodos, pero evidentemente no tantos nodos. Por ejemplo, Ethereum público son 2.000 nodos repartidos a nivel mundial. Yo en esta blockchain que veis aquí igual son 2 nodos que pongo en los 2 servidores que tengo en mi empresa. Y ahí guardo las transacciones. Por ejemplo, pues una red de trazabilidad de automóviles en el que hay diferentes centros logísticos, diferentes manufacturers, diferentes transportistas. Pues imaginaos que tengo 20 nodos. Bueno, pues cada empresa pone un servidor en el que pone su nodo y se conectan entre ellos. Eso es una blockchain privada, porque para acceder a esa red de automóviles necesitas tener un permiso, necesitas conocer la red, necesitas saber la tecnología con la que se están hablando. Y después que te acepten. ¿Vale? Eso es una blockchain privada. ¿Vale? Por eso las blockchains privadas son otras tecnologías que se han elaborado para estos casos de uso que son más veloces, que tienen más potencia en cuanto a la lógica de negocio,
que son incluso más configurables que las blockchains públicas. Las blockchains públicas hay que pensar a lo grande. Hay que pensar que hay que tener un consenso en el que 2.000 ordenadores se pongan en consenso, valga la redundancia, para guardar toda la información en un bloque. Entonces, esa es las diferencias de una blockchain pública y privada. De hecho, la gente más purista, las blockchains privadas no las llaman blockchain. Lo que comentaba, las llaman DLTs, Distributed Ledger Technology. Luis Miguel García, me comentas, ¿cuántos servidores se requieren para implementar una blockchain? Con una blockchain privada o pública, con un simple nodo, con un simple servidor, tienes una blockchain. Ahora, ¿con cuántos servidores garantizas una alta disponibilidad? Bueno, pues con mínimo 2, ¿no? Si se me cae uno, tengo otro levantado. ¿Con cuántos nodos considera Sergio que tiene que ser un concepto blockchain? No sé, 20 nodos que estén repartidos geográficamente, ¿no? Pues si se me cae una zona geográfica de Google Cloud, pues siga habiendo otros nodos repartidos en Amazon Web Service, en Azure o Huawei Cloud, no lo sé. Que haya un poco de descentralización, ¿no? Del dato, que no sé, es que ya eso son conceptos más blockchain público que entraríamos a cada uno dar una opinión diferente. Para uno igual son 10 nodos, para otros son 24, para otros son 100, para otros son más de 2.000, como Ethereum. No sé, cuantos más nodos hay, más robusta es la red y la seguridad que tiene esa red. ¿Vale? Ethereum no sé en cuánto... Ethereum no sé ahora mismo cuántos nodos son, concretamente. Vale, bueno, pasamos de slide. ¿Me escucháis bien? ¿O hay problemas? Bueno, comentadme si se escucha bien. Un proyecto que se evolucionó del anterior que os comentaba de EXA, gracias Patricia, un proyecto que evolucionamos, fijaros lo que es una misma evolución en un año natural, ¿vale? En una empresa. Este proyecto que veis aquí de trazabilidad de un fármaco, además que era muy curioso porque, bueno, aquí que incluso aparte del proceso de fabricación queríamos ver si había duplicidades y si había un mercado negro en cuanto a ese fármaco. Poníamos un código QR precintado que que no se podía despegar, si lo despegabas de la caja se rompía. Bueno. Entonces, a la hora de escanearlo con el dispositivo móvil, geolocalizamos al usuario y veíamos en esa última pantalla donde veis usuario, donde veis precinto roto, era cuando se leía el código QR. Y con esa geolocalización veíamos si era desde España o una cosa muy curiosa que pasó, que es que teníamos comerciales en Perú, pues se llevaron un código QR que estábamos trazando en España, pues empezaron a hacer demos con otros clientes y veíamos que como que se estaba escaneando en Perú. Y dijimos, oye, ¿qué está pasando? Bueno, pues fue porque se llevaron el QR para Perú. Evolucionamos ese proyecto porque sí que veíamos mucha consultoría en base a proyectos de trazabilidad, de hecho muchísima consultoría, ¿vale? De ese tipo de proyectos, como el que habéis visto de los fármacos, pero de todo tipo. ¿Y qué ideamos? Bueno, ideamos una plataforma que se llama Gouce y que se basaba en eso, en enfocado a la trazabilidad mediante blockchain, pues hacer un proyecto en el que tú mismo te definías tu trazabilidad, tus flujos de logística y luego todo eso por detrás iba con blockchain. Se llama Gouce, lo tenéis público y la verdad que es muy económico. Funciona muy bien y de hecho Signeblock tiene varios casos de éxito. En concreto, bueno, les han dado premios a nivel nacional aquí en España de cómo garantizar la denominación de origen de ciertas carnes de calidad e incluso hasta para que veáis lo que se traza con esta herramienta, hasta un colegio de aparejadores, de arquitectos técnicos en Madrid, pues, utilizan esta tecnología
para ver toda la trazabilidad de la documentación de la empresa. Para que veáis que no solo son trazabilidades de activos físicos, sino también de activos digitales, ¿vale? Hay que abrir ahí un poco el campo. Y bueno, y otro proyecto también en el que estuve involucrado, que tiene que ver con el que veis antes, se llama Uruk, ¿vale? Que era un proyecto en el que, aparte de la firma digital, teníamos tecnología blockchain, ¿vale? Para afianzar esa firma digital. E incluso una evolución de este producto es algo muy potente que se utiliza para registro de propiedades intelectuales, ¿vale? O patentes, o registro de patentes y marcas. Entonces, ¿qué se usa? Se utiliza, aparte de la blockchain, bueno, pues firma electrónica, firma con sello cualificado de tiempo, y al final le vas dando evidencias a los documentos que son prácticamente iguales con la propiedad intelectual. Entonces, el mundo de la propiedad intelectual ahora mismo está muy en documentación física, pero la tecnología ayuda a que podamos hacerlo de manera digital con herramientas como Safe Evidence. Entonces, esto se elaboró junto a una empresa muy potente de propiedades industriales, que es Pons IP, y de hecho ahí está el producto en el mercado. Si queréis revisarlo, hay bastantes proyectos con este producto y muy a tener en cuenta. Y bueno, lo que os comentaba antes de los títulos de SigneBlock, pues tiene esa marca que se llama eTítulo, también tenéis la web ahí, y eso, todos los títulos universitarios sobre blockchain. Y bueno, y aparte, para que, como os comentaba, sobre todo debe a proyectos de trazabilidad y de identidad digital. Bueno, pues en SigneBlock tienen su propio estándar de identidad digital. De hecho, es una identidad digital cualificada porque, bueno, han patentado el proceso mediante el cual se genera esa identidad, y es muy curioso cómo se le dio una vuelta a la parte de identidad, se le dio una vuelta a la parte de blockchain y resultó ese proyecto. Es muy curioso, es muy interesante que, si podéis un poco investigar sobre él, lo reviséis. Eso en cuanto a proyectos incluso que está involucrado. Tengo otros más, la parte de Blocknative y los de Telefónica ahora, evidentemente, pero un poco abriendo el abanico de proyectos a, por ejemplo, productos que tiene IBM, que es para mí de las empresas más grandes o más potentes que hay con productos blockchain, tenemos estos, ¿vale? Son redes de blockchain que se utilizan como servicio, as a service. Vale, es un concepto en informática que cada vez está surgiendo y teniendo más potencia, que es que yo no despliego la blockchain para, imaginaros, para Carrefour, sino IBM tiene esa blockchain para Carrefour y Carrefour graba los datos en la blockchain de IBM. ¿Vale? No hace falta instalarla, que también puedes instalarla, pero que este concepto ya lo que hace es no tener que instalar la blockchain, sino contar con tu blockchain privada de manera cloud y grabar ahí los datos. Así un poco parecido a lo que veis con Gouce, la otra plataforma que os decía de SigneBlock, en la que guardabas tus datos ahí y SigneBlock te los custodiaba. Bueno, pues son redes como servicio, redes blockchain as a service, que hay otro concepto así interesante. Entonces, uno de ellos, el del Food Trust en concreto, tiene estas marcas que lo están utilizando. La más grande es Walmart. Aquí en España recuerdo 2019, creo que era, en el que Carrefour, una empresa parecida a Walmart, pero aquí en Europa, lo que hizo fue utilizar este producto, este IBM Food Trust, para trazar ciertos productos así más o menos de calidad, unos huevos de gallina, bueno, de una especialidad concreta, o un pescado, la merluza también, que lo que garantizaban era la denominación de origen y cuándo había sido pescado, y todo eso lo podías escanear con un código QR en el supermercado y ver de dónde había venido, y todo estaba certificado con tecnología blockchain. Y todo eso estaba hecho mediante ese producto IBM Food Trust. Bueno, pues ahí se adhirieron o lo utilizaron muchas empresas como las que veis aquí, y
¿Qué supuso eso? Pues por aquel entonces, bajo mi punto de vista, fue algo más marketingiano que otra cosa. ¿Vale? Yo me acuerdo de escucharlo en la radio, el anuncio. Bueno, pues ya podéis escanear la merluza pescada en el norte y comprobarlo con la tecnología blockchain mediante el código QR, que es algo así, era el anuncio. Entonces, bueno, digo, ¿qué hacen en la radio hablando de blockchain? Bueno, pues era por el potenciamiento de dónde había sido recogida o extraída ese alimento. Otro proyecto muy chulo, que este siempre me gusta comentarlo, es la minería del tantalum. Es un mineral que, bueno, lo utilizan ciertos dispositivos móviles, en concreto incluso en las cámaras, no sé si son de los iPhone o de ciertos chips, en los que, bueno, ese mineral se dice que proviene de mano de obra infantil y lo que quieren es demostrar que no, que proviene de minas en los que solo hay personas mayores de edad y que todo el material que viene, pues desde el origen hasta el destino, es la misma cantidad, ¿vale? Entonces, todo lo tienen perfectamente trazado y perfectamente demostrado. Es una manera de decir cómo haces tus buenas prácticas en este caso, de minería. Pues en la empresa que lo hizo es Circulor, también una empresa muy potente en la que implementan estas cadenas logísticas con blockchain de manera eficiente. Tienen más proyectos, ¿eh? Yo los sigo en LinkedIn y son bastante activos. Aquí permitidme que vaya un pelín más rápido, ¿vale? Pero esto es porque en sector salud es un sector muy bonito para todas las tecnologías, pero que luego es complicado también implementarlo. Aquí, por ejemplo, en España, porque sobre todo los presupuestos de la sanidad provienen de dinero público y bueno, sí, es muy bonito que con Deep Learning encontremos pues un patrón que pueda detectar el cáncer, pero ¿quién paga ese estudio de consultoría, Big Data o quién? Pues con blockchain igual, ¿no? Si yo tuviese mi historial clínico de todos los hospitales de los que estoy, pues sería mucho más fácil para el décimo doctor, el décimo dermatólogo que me mire la piel, pues que vea todos los informes que he tenido de otros 3 hospitales diferentes, ¿no? Es muy bonito el enfocar estos proyectos de blockchain en el sector salud, pero son complicados luego de ejecutarlo, ¿vale? De implementarlo. Y en el sector automóvil, esto se promovió mucho al principio de blockchain porque en el sector del automóvil hay muchos actores, somos muchos clientes y prácticamente todos tenemos un coche. En cada casa hay un coche. Entonces, aquí intervienen desde mecánicos hasta aseguradoras, fabricantes, transportistas, no sé, hasta para la segunda mano, hasta la compra del segundo titular, se ve beneficiada, ¿no? Porque puedes incluso saber si ha tenido un accidente ese coche, saber si le han cambiado el frontal del coche por una pieza que no era del fabricante, puedes saber si ha tenido una inspección desfavorable, puedes saber muchos datos que se van perdiendo en esa cadena, en ese ciclo de vida del coche se va perdiendo. Entonces, era uno de los típicos proyectos, unos casos de uso que casaba o que parecía que era muy bueno el blockchain. Pero claro, uno de los stoppers es cómo pongo yo de acuerdo a todos estos actores. Es complicado. ¿Vale? Entonces, otro sector también que se puede ver beneficiado, de hecho, algún proyecto que hay por ahí es el sector retail. En concreto a estos cuatro pilares, como la supply chain, la parte del marketing, la multicanalidad y a optimizar las operaciones. Y luego el sector público, bueno, como os comentaba, el sector salud, pues algo parecido con el sector público. Yo de los primeros proyectos que hice, de hecho, para entrar en la primera empresa, era hacer un proyecto de votación sobre blockchain. Imaginemos que mediante esa identidad digital que os comentaba antes, yo pudiese votar. No desde mi casa, para que no estuviese coaccionado por nadie, sino en un colegio o en un centro donde votamos ahora mismo mediante el papel, mediante un voto, que viesen que voy yo, que va a ser Torres a votar,
pero que va con su identidad descentralizada y que vota desde su móvil mediante, bueno, una aplicación de votación. ¿Vale? Me revisan que soy yo, que vengo solo y que voto. ¿Qué optimizas? Ya solo qué optimizas o qué te ahorras. Pues todo el gasto de papeleo, todo el gasto de personal que tiene que estar viendo que estás depositando tú solo el papel en la urna y comprobar. Bueno, puedes ahorrar. Lo primero, el papel. Lo segundo, ponle el 50% de gente que tenga que estar ahí físicamente revisando toda la documentación. Y luego, prácticamente, en cuanto que acabe esa votación, sabes el resultado. Porque como todas las votaciones se van actualizando en tiempo real según va votando la gente, esto se sabría casi de inmediato. Entonces, a nivel gubernamental es muy complicado, porque bueno, también hay que tener esto muy seguro y bien conseguido, pero a nivel privado creo que es el Banco Santander el que ya hace votaciones de accionistas de manera deslocalizada con tecnología blockchain. Bueno, pues se van viendo pues, cada vez más casos de uso ahí, con este tipo de votaciones. Evidentemente, el caso de uso típico del blockchain, el del dinero. ¿Algún país tendrá pues, su moneda oficial como de curso legal como blockchain? Pues creo que es El Salvador, ¿no? El que tiene ya el Bitcoin como moneda de curso legal. Bueno, pues ya tenemos el primero. ¿Vendrán más? Pues yo creo que sí. Y eso en cuanto a todos los proyectos que más importancia veo yo en cuanto al blockchain y en cuanto a la manera de enfocarlos, ¿vale? Evidentemente, la parte de criptomonedas y todo lo que conocemos así más o menos como Bitcoin, Ethereum, es la parte más conocida, pero quería daros este enfoque más a nivel empresarial y proyectos que me atañen en mi día a día, porque son los que suelo ver, son los que están sobre todo enfocados en cadenas logísticas, en identidad digital o, bueno, ya ciertos proyectos que voy viendo yo, pues porque estoy todo el día viendo en LinkedIn, sigo pues a empresas que trabajan la tecnología y ahí esto es también lo que os recomiendo. Que por LinkedIn, pues oye, si os interesa esto del blockchain, que vayáis un poco eso, siguiendo a empresas como Circular, como IBM, mismamente, o sea, a Elon Musk también estaba muy activo en este ecosistema de las criptomonedas. Y bueno, si queréis vamos viendo un poco las preguntas. Gloria, te leo ahora, perdona, ¿qué ventaja da a las empresas usar el blockchain? A empresas, únicamente solo a una, es muy difícil que dé el blockchain, salvo que sea una gran empresa. Por ejemplo, no sé, ahora estoy en Telefónica, ¿no? Bueno, pues una gran empresa. Para optimizar nuestro propio proceso logístico y optimizar, pues, el reparto de algún producto. Pues sí, porque encima nosotros ya lo estamos viendo. Estamos ahorrando dinero, estamos optimizando recursos y está suponiendo un ahorro muy grande el utilizar Hyperledger Fabric, utilizar esta tecnología de manera privada. Nosotros lo estamos viendo y cada vez tenemos más proyectos. Empresas, por ejemplo, como veis antes, Signeblock, o empresas de propiedades o de registros de propiedades intelectuales, pues yo veía desde el típico problema de alguien que quería registrar código de programación, porque una aplicación, imaginaos una aplicación móvil, tú la patentas, ¿no? WhatsApp, imaginaos que patento WhatsApp. El proceso que había para patentar en España hasta ahora, que hay, es que llevas el código impreso en un folio, en una hoja de papel, todas las que haya, y vas y lo patentas. Eso tiene sentido, teniendo ya blockchain, firma digital, sello cualificado de tiempo, certificado digital. Joder, sí. Lo que se hace con esas tecnologías al final es certificar que alguien ha hecho algo en un momento determinado, ¿no? Yo creo que ya existe la manera. Y en casos de uso como la propiedad intelectual aplica mucho. Entonces, esas empresas también pueden verlo. Vale, María Virginia, buen día, una consulta. ¿Cómo funciona el blockchain en servidores espejo? No
te entiendo bien en ese punto. No, perdona, pero esa pregunta no la entiendo bien. Alejandro, en el sector automóvil usan el proyecto B-Chain, si mal no recuerdo, efectivamente, para el control de origen y calidad de piezas. Eso es. BMW, sí, el de BMW sí vi ese caso de uso. Comenta Alejandro, VE Chain, además es un producto que ya está paquetizado y lo puedes contratar, ¿vale? Ya se basa en la trazabilidad. No sé si solo en la automoción o no solo en el sector automóvil, pero sé que hay varios proyectos con esa blockchain. O sea que, ojo, que se puede revisar ese proyecto porque parece importante. Javier, conforme desarrollas la información en esta tecnología, ¿te mantiene las versiones cuando editas, cuando modificas, cuando agregas más información? Sí, sé lo que dices. No te sobreescribe la información que ya has grabado, sino que la vas actualizando. Es muy interesante esto porque como toda esta información es pública, todo lo que has hecho, bueno, en las blockchains públicas, ¿vale? En las blockchains públicas, todo lo que has hecho, todo lo que has ido modificando en un smart contract, puedes ir viéndolo de manera histórica. O sea que, cuidado, si de manera pública operáis y se conoce vuestro wallet, ID, porque todo el mundo podría ver lo que has hecho. De manera privada, pues solo verás la información las empresas o los participantes que se les haya otorgado ver esa información. Lo primero, has de estar en la red y en muchas soluciones como Hyperledger Fabric, encima tienes que tener permiso para poder leerlo. Así que bueno, en cuanto a seguridad, es interesante. Mónica, ¿conoces aplicaciones en finanzas diferentes a criptomonedas? Pues sí, de hecho hay una que utiliza el Banco Santander, que se llama, espera, te lo voy a buscar. Creo que además el proyecto es de IBM, creo. Se basa en las transacciones internacionales y creo que está construido con Ripple. Lo que sucede es que cuando creamos una transacción a nivel internacional, yo mando dinero desde España hasta Brasil, no va desde mi banco de España hasta el banco de Brasil, sino que ese dinero da pues 2, 3, 4 saltos entre bancos que tienen acuerdos y llega el dinero pues a los 2 o 3 días. Con este tipo de redes blockchain, lo que se hace es transferir el dinero de manera inmediata y actualizada, ¿vale? Creo que es Ripple la que está detrás de todo esto y es un producto que tiene IBM que se llama OnePay, creo que es International Transfer. Es este, OnePay, transferencias internacionales. Vale, entonces aquí veis incluso el caso de uso. OnePay FX. Además, que si vas a una oficina de Santander, me acuerdo de verlo el año pasado, te aparecen los mostradores en las pantallas que tienen, te aparece OnePay con tecnología blockchain. Vale, y aquí os dicen un poco cómo funciona. Pues esto funciona con tecnología blockchain. Vale. Mariana Alejandra, ¿la seguridad de blockchain es contra hackeos? ¿Se podría identificar rápidamente una alteración en la cadena de bloques? Sí, es una de las tecnologías más seguras en este sentido. Y en una blockchain pública, una modificación de lo que es de la blockchain es prácticamente imposible. ¿Vale? Porque si yo modifico, imaginaros, ese nodo que os decía que yo tengo de Ethereum, yo modifico un bloque, cuando mi nodo va a comunicárselo al resto de nodos, el resto de red me expulsa porque dice, oye, no, ese nodo, ese bloque que me estás poniendo es falso. ¿Vale? Todos, el resto de nodos,
están certificando que la información es otra diferente y tú estás mintiendo. Entonces, incluso no sé si hay algún procedimiento con el que te expulsan o algo así, pero no es nada fácil alterar una blockchain. De hecho, tienes que tener el control de más del 51% de los nodos, lo cual es prácticamente imposible. De hecho, sería el control de los mineros, para cuando quieres agregar información nueva, alterar esa información nueva que se está grabando. De hecho, hay un caso de uso muy concreto con Ethereum, que si os metéis a ver en la parte de criptomonedas, Ethereum, hay otra que es Ethereum Classic. ¿Por qué? Porque fue una bifurcación, se dividió en dos la cadena a partir de un bloque concreto en el que resultó, por un lado, Ethereum y por otro lado, Ethereum Classic. ¿Por qué? Porque en el bloque previo al que se bifurcó hubo un robo masivo de Ether, ¿vale? Entonces decidieron retraerse al bloque antes del robo y seguir ahí la cadena por un lado siguiendo con el robo y por otro lado devolviendo el dinero y sin el robo. ¿No? Eso se llama bifurcar, ¿no? La cadena. ¿Seguridad contra hackeos? Pues aparte de la seguridad contra hackeos, se comenta mucho el tema de la seguridad cuántica o de la tecnología cuántica. Yo, si de verdad se llega a controlar la tecnología, la programación cuántica y criptografía cuántica, yo estaría preocupado más de cómo securiza el banco donde tengo todo mi dinero, esa web a una blockchain. ¿Vale? Porque me irán a por dinero antes que a por criptomonedas. También es un dinero, pero bueno. César, ¿se puede utilizar blockchain para publicar estados financieros en la bolsa de valores? Sí, vamos, sí. Desarrollas una blockchain para ello, sí. O publicas un smart contract en la blockchain pública en la que quieras y publicas esos estados, puedes hacerlo. Una de las diferencias, de hecho, entre blockchain, todo este tema de las criptomonedas públicas y los mercados de valores de las bolsas de valores de cada país, es que el mercado de blockchain es 24/7. En todo momento puedes comprar un Bitcoin. La bolsa, por ejemplo, de España, pues no. Chicos, hasta aquí creo que nos dejan estar de webinar. Por otro lado, tenéis el contacto tanto de EALDE Business School como el mío. El mío podéis agregarme directamente por LinkedIn, Sergio Torres Palomino, o directamente en EALDE Business School. Pues preguntáis por mí si tenéis alguna duda y oye, charlamos. También en cuanto a los cursos, bueno, tenéis más información en la web de ALDE y ealde.es y ahí pues bueno, podéis revisar los diferentes ciclos formativos que tienen en cuanto a tecnología o ya blockchain, que algo estamos trabajando conjuntamente. Si os interesa o tenéis más consultas, ya os digo, de este webinar, ampliaremos un poco más, veremos blockchain desde otro punto de vista la semana que viene, el martes, y ahí estaré encantado también de contestaros a más dudas y a revisar más temas referentes a blockchain. Así que, sin más, creo que Nelson me comentó que a las 7 se conectaba y volvía con nosotros y finalizamos el webinar. Gracias a vosotros que os estoy leyendo aquí por los comentarios, un placer y oye, la semana que viene repetimos y seguimos también profundizando en qué es esto del blockchain y de dónde viene, ¿no? Gracias a todos.